Hola con todos, el día de hoy vamos a ver cómo utilizar un transistor como interruptor para apagar y encender un motor. Los dispositivos necesarios para este proyecto va a ser un motor DC, un diodo rectificador, un transistor, una resistencia y una batería, recomendable de 9 voltios. Vamos a conectar el positivo de la batería a uno de los pines del motor y el otro pin del motor lo vamos a conectar al colector del transistor. Vamos a conectar también un diodo entre los dos pines del motor. Esto para ayudar a proteger al transistor y a los demás dispositivos contra sobretensiones inducidas que puede generar la inductancia del motor. Al apagarlo. Conectar este diodo rectificador asegura un funcionamiento más seguro y confiable de todo el circuito. Seguimos. Del emisor vamos a conectar un cable al GND del protoboard. Y en la base del transistor vamos a conectar una resistencia. El valor de la resistencia lo vamos a ver en un momento. Y el otro terminal de la resistencia lo vamos a conectar a un pin digital de la placa de Arduino. Habiendo realizado todas estas conexiones físicas, vamos a pasar a explicar cómo es que el transistor hace la función de un interruptor para este circuito. En nuestro proyecto tenemos el siguiente esquema, en el cual del pin de salida digital de la placa de Arduino vamos a tener una entrada de 5 voltios. Si tenemos una entrada de 5 voltios, en la base del transistor vamos a tener una corriente. De acuerdo al valor de corriente que vamos a tener en la base, el transistor va a dejar fluir la corriente del colector hacia el emisor. Si nosotros vemos la configuración para el encendido del motor, los 9 voltios de la batería van a venir por este lado. Va a salir de este lado, vamos a tener una corriente en esta parte de aquí, que va a ser la corriente que va a circular por el colector del transistor. Este transistor va a funcionar como una compuerta. Cuando nosotros no tenemos ninguna corriente en la base del transistor, la compuerta va a estar cerrada. Es decir, esta corriente que vamos a tener en el colector no va a circular a través del transistor. Y si no llega a circular, pues el motor va a estar apagado. Ahora bien, si nosotros obtenemos una corriente en la base del transistor, esta compuerta se va a abrir, por lo que va a dejar pasar la corriente del colector hacia el emisor. Explicado esto, podemos ver que es algo sencillo. Si ponemos en alto la salida digital número 2, va a dejar pasar la corriente, y si la ponemos en bajo, es decir a 0 voltios, pues la compuerta se va a cerrar y no va a dejar pasar la corriente. Y si la corriente no pasa, pues el motor va a estar apagado. Vamos a pasar al segundo punto, que va a ser cuál es el valor de resistencia que tenemos que poner en la base del transistor. Este valor de resistencia va a determinar cuánta corriente vamos a tener en la base del transistor, y también va a determinar cuánto va a ser la corriente que va a dejar pasar el transistor del colector hacia el emisor. Para una corriente mínima en la base, vamos a tener una corriente mínima del colector hacia el emisor. Y para una corriente máxima en la base, vamos a tener una corriente máxima del colector hacia el emisor. La relación entre estas corrientes viene determinada por la siguiente fórmula. I de la base va a ser igual al I del colector entre el beta que va a tener el transistor. El beta es la ganancia que posee un transistor. En mi caso estoy trabajando con el 12NET3904, que tiene por lo general un beta de 100. La corriente del colector va a ser igual a la corriente que va a tener nuestro motor. Si ustedes tienen un motor que funciona a determinada corriente, pues simplemente harían lo siguiente.
En mi caso voy a limitar la corriente que va a circular por el colector a 400 mA. Realizo el cálculo para 400 mA ya que es la corriente a la cual mi motor tiene un buen rendimiento. El de ustedes puede ser diferente. Por ejemplo, si es un motor pequeño con una corriente que va de 40 a los 50 mA, va a tener un buen rendimiento. Así que vean las especificaciones del motor que están utilizando y ubiquen el valor de su corriente en esta sección. Una vez que hemos ubicado nuestro valor de corriente del motor, que va a ser igual a la corriente que tiene que circular por el colector, vamos a hacer el cálculo de la resistencia que tenemos que poner en la base del colector para que el transistor deje pasar esta corriente. Aplicando esta fórmula de aquí vamos a tener lo siguiente: I de la base, que va a ser igual a I del colector entre el beta. El I del colector, en este caso el mío, es 400 mA, y por lo general el beta de un transistor 2N3904 tiene un valor de 100. Realizando esa división, de este lado vamos a obtener 4 mA. La resistencia que vamos a tener en la base viene dada por la siguiente fórmula: voltaje de la base menos el voltaje que se va a presentar entre la base y el emisor, y todo eso sobre la corriente de la base. Resolviendo eso de ahí vamos a tener lo siguiente: voltaje en la base es el voltaje que vamos a tener en el pin número 2 de la placa de Arduino. 5 voltios menos el voltaje de la base emisor. El voltaje de la base emisor se va a presentar en este punto. Esto de aquí es un diodo, así que cuando los 5 voltios pasen de este punto hacia este punto, vamos a tener una caída de tensión de 0,7 voltios aproximadamente. Aquí vamos a tener 5 menos 0,7, y todo eso sobre la corriente que vamos a tener en la base, que son 4 mA. Realizando ese cálculo voy a obtener 1075 ohmios. Para en mi caso este sería mi valor ideal, pero ya que vamos a trabajar con resistencias comerciales, esos 1075 ohmios voy a reemplazarlo por una resistencia de 1K. Esta va a ser la resistencia que yo voy a utilizar en mi circuito. Me imagino que a ustedes les ha salido un valor diferente de acuerdo a la cantidad de corriente que tiene especificado su motor. Espero se haya entendido toda esta parte. Si tienen alguna pregunta, dejen sus dudas en la sección de comentarios. Nos ubicamos dentro del IDE de Arduino y copiamos el siguiente código. Este código va a poner en alto a motor pin, que vendría a ser el pin número 2 de la placa de Arduino, durante 5 segundos. Es decir, durante 5 segundos vamos a tener una salida de 5 voltios por el pin número 2. Y como dije anteriormente, si nosotros presentamos corriente en la base del transistor, este transistor va a abrir la compuerta y va a dejar pasar la corriente del colector hacia el emisor. Ahora bien, si nosotros ponemos en bajo a motor pin, que viene a ser el pin número 2, en este punto vamos a tener 0 voltios. Si tenemos 0 voltios, en la base del colector no vamos a tener ninguna corriente circulando. Si no tenemos ninguna corriente en la base del colector, la compuerta se va a cerrar, por lo que no va a dejar pasar la corriente del colector hacia el emisor. Habiendo entendido esa parte, verificamos el código y cargamos a la placa física de Arduino. Si no se tiene la placa física, nos ubicamos dentro de Tinkercad y la pegamos. Iniciamos la simulación y como podemos ver en ambos lados, mantiene al motor prendido durante 5 segundos y los otros 5 segundos lo mantiene apagado.
Esta es una configuración básica de entender, pero muy necesaria cuando nos adentramos al mundo de los motores, ya que en los motores vamos a tener muchas variables que controlar, como por ejemplo velocidad, torque, dirección de rotación, posición, aceleración, desaceleración, consumo de energía, temperatura, retroalimentación y más. Entonces es bien importante pues comenzar de proyectos muy pequeños e ir avanzando poco a poco, ya que cuando se trabaje con motores de mayores especificaciones, un error en la conexión de algún dispositivo pues puede desencadenar en un grave problema. Trabajando a 5 voltios, 9 voltios, a corrientes mínimas, esos errores van a ser pasables, por así decirlo. Pero cuando se trabajan con corrientes y voltajes altos, pues ahí ya los errores involucran muchas cosas. Muy bien, eso sería todo. Un saludo y que les vaya bien.